bienvenidos a este espacio que hemos denominado Entretejiendo Saberes. Hola Helber, hola Majo, hola John, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo Hola, están? buenas noches a todos. ¿Cómo han estado? Muy Muy bien. bien, qué chévere volvernos a reunir en esta noche fría. Sí, Uy, así sí. es. Sí, está fría, pero Pero bueno, estamos bien. sí, la idea es Bueno, a que través de la palabra vamos a hacerla un poco más cálida, eso así es, esperamos en la noche de hoy. Bueno, en esta noche nos hemos reunido de nuevo, todo el equipo de Radio Enlace, esta vez para hablar algo que una vez más nos une como equipo. Y es esa magnífica experiencia que todos hemos vivido alrededor de lo que es una ceremonia del yagé o ayahuasca, como lo quieran llamar. Esta potente medicina indígena que sin lugar a dudas nos proporciona una gran experiencia de catarsis y de liberación. Sin embargo, es un tema que en la actualidad aún es muy controvertido. Sí, Julie, la ayahuasca, pues yo les cuento que es una bebida tradicionalmente indígena usada por los pueblos latinoamericanos como Bolivia, Brasil, Colombia, Ujú. Ecuador, Perú y hasta Venezuela. Es una planta tradicionalmente medicinal, la cual es utilizada por los pueblos indígenas precisamente en las ceremonias. Hoy pues nos encontramos precisamente para hablar un poco de esas experiencias en las cuales todos ustedes han estado, ¿sí? Y queremos que nos cuenten de esas experiencias tan significativas que han tenido. Elber, tú tienes una cierta experiencia en eso, ¿no? sí, buenas noches nuevamente para todos los que nos escuchan y nos ven a través de YouTube. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro programa y qué rico encontrar nuevamente. Sí, pero antes que nada yo sí quiero aclarar que lo que voy a decir el día de hoy en este programa tiene que ver y únicamente con mi experiencia. Posiblemente Ujú. mi experiencia coincide con otras personas que hayan estado en la ceremonia de Yagé, pero repito, es mi experiencia, voy a hablar desde mi percepción, voy a hablar desde mi proceso en el camino del Yagé, un camino espiritual que empecé alrededor de mis 16 años, entonces llevo un largo camino en esto y que todos los días voy aprendiendo del mismo. No puedo decir que me las sé todas, tengo cierta experiencia que me ha servido a mi proyecto de vida, a mi forma de ser como ser humano, pero repito, es mi opinión, es mi humilde opinión frente a algo que he venido llevando como camino espiritual. Perdón, Exactamente, es una Julie también experiencia ha muy tenido esa particular. experiencia. Julie también ha tenido esa experiencia, ¿cierto? Julie. Hacemos un recuento Sí, sí, cortico señor. cada uno. Y Majo también, y a José. Claro que sí, también he pasado por esa bella experiencia. Ay, que muy chévere, muy chévere. Bueno, yo lo que tengo entendido es que el yagé como bebida es tratada por uno en medio de una decocción elaborada a partir de la combinación de estas raíces, ¿sí? Y esta es la que se toma en estas ceremonias. Entonces, eso es lo que nos iba a contar Elber, de que la bebida, cómo la utilizan, qué sintió, cómo conoció la experiencia espiritual del yagé. Bueno, pues Elber. en un anterior programa ya habíamos hablado, yo hago parte de una corporación que se llama Corporación Mestizajes y uno de los caminos que tenía esta corporación era hacer la recuperación de memorias, herencias y tradiciones ancestrales. Y una de ellas por ahí que apareció en este camino fue la ceremonia del Yagé. Conocimos un taita indígena que se llama Segundo Navia Mutumbajoy. Él es Inga del Putumayo, del Piedemonte Amazónico, con una alta experiencia en el mundo ritualístico del yagé, una persona bastante conocedora, un médico tradicional. Entonces ahí inicia todo nuestro camino del yagé y como decía el profe, algo importante es que no solamente es la raíz o el bejuco del yagé, sino también va mezclado con una planta que se llama el chagro. Estos dos elementos son los que generan las visiones se puede simbolizar como que es un matrimonio entre el hombre y la mujer, entre ellos dos, que permiten que nosotros abramos la mente y nos conectemos con la naturaleza. Oh, excelente, excelente. Pero bueno, entonces el yagé se puede tomar
como si fuera un alucinógeno o una droga? Pues si nosotros, lo que pasa es que desde el principio de la colonia, con todo el proceso de evangelización, la ceremonia del yagé por parte sobre todo de la religión católica, cuando estaba todo el proceso de expansión de la conquista por los españoles, intentó satanizar a principios de siglos, pues todo esto de rituales del yagé, lo volvieron demoníaco, lo volvieron prohibido, pero sin embargo se mantuvo porque los pueblos del yagé o todas las pueblas asociados al ritual del yagé vivían muy metidos dentro de la selva y continuaban con sus herencias y sus prácticas indígenas. ¿Qué sucedió? Es tan bueno el yagé que los Estados Unidos a principios de los años 90 intentó patentar allá el uso del yagé como medicina. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que una delegación de taitas tuvieron que viajar a Estados Unidos a defender que esto no es un conocimiento delegado a un solo pueblo, sino es algo universal y que tiene que ver con la ancestralidad de miles de años, con la sabiduría de miles de años que han venido entregando un sabio a otro sabio y que tienen muchos años de preparación, entonces que no se podía delegar solamente a una comunidad que no tiene nada que ver ni con el territorio ni con la sabiduría indígena en ese entonces. Pero entonces el profe me preguntaba que si se puede ver como un alucinógeno. Pues resulta que el yagé tiene un componente que es la animina y el chagro tiene un componente que se llama el DMT. Cuando se mezclan estos dos componentes químicos, el DMT fluye por la sangre, tiene la posibilidad de fluir por la sangre y algunos expertos llamaron a esto como en el enaltecimiento de la conciencia o la posibilidad de abrir la conciencia a un plano espiritual de una manera mucho más fácil. Lo que los indígenas prefieren decir que es una conexión con la madre tierra. Entonces, si vamos a hablar que si tiene algún proceso químico que genera alucinaciones, se podría decir que más que alucinaciones es un estado de conciencia distinto. No tiene que ver nada con el consumo de drogas, es un proceso netamente espiritual que lo que pretende es que limpiemos y sanemos el cuerpo, el espíritu y el alma, el alma en todo contexto. Tú dices que abre la conciencia. ¿En qué sentido abre la conciencia? ¿No nos puedes contar cómo es ese momento? Pues yo como, más bien voy a remitirme como para explicarle un poco cómo inicia todo. Cuando yo inicié, les decían, alrededor de los 16, 17 años de edad, en el camino del yagé. Cuando yo inicié tenía muchos problemas de autoestima, yo no me aceptaba, era bastante fuerte todo esto que sentía hacia mí, era un rencor bastante fuerte hacia mí porque no me aceptaba mi físico, no aceptaba mi forma de ser y era una persona absolutamente tímida. Para mí interrelacionarme con el mundo era bastante difícil, sobre todo cuando había mujeres o teníamos que en ese contexto de adolescencia buscar novia era bastante difícil para mí, entonces eso era algo que yo utilizaba para hacerme daño, entonces yo inicié de esa manera buscando como una alternativa para curar todo esto. Y lo que me enseñó el yagé cuando me abre esta conciencia es que yo estaba viviendo como en una burbuja de la cual no quería salir por temor a enfrentarme a eso que había más allá de esa burbuja en la que estaba acostumbrado, en el estado de confort en el que estaba. Entonces, el yagé me mostró que había muchos caminos, me mostró ese ser humano que yo era y una de las preguntas más grandes que yo tenía cuando estaba adolescente es que si yo iba a tener una novia, porque hasta ese momento yo no tenía pareja por los mismos problemas de autoestima que tenía y de timidez. Entonces uno de los regalos más bellos, por eso digo que abre la conciencia, fue que el yagé en esa primera ceremonia me mostró a mi hija. No sabía cómo se llama. La primera vez. Sí, la primera vez. A pesar de que los taitas dicen que esa primera vez el yagé sirve para limpiar, para sanar, para empezar a limpiar. Entonces yo vi una niña jugando alrededor mío y yo sentía porque
porque yo opté por el camino del viaje como espiritualidad, después de haber conocido el cristianismo, después de haber conocido el catolicismo por herencia familiar, porque es algo que pude sentir, que pude vivenciar en todo el sentido de la palabra. Yo escuchaba, yo veía, yo olía, entonces eran percepciones bastante bonitas que me hizo dar cuenta que el viaje es una experiencia espiritual muy noble y que acepta todos las formas de pensamiento. Cuando uno inicia una ceremonia de yagé, uno lleva una intención: sanar, Ajá, sí. curar, aprender, en fin, buscar trabajo, que se le abran a uno las puertas, limpiar la energía, en fin, uno lleva esa intención y uno le pide esa intención a lo que uno crea, a Dios, a la Madre Tierra, a Alá, en fin. No hay un límite de creencias que puedan llegar a participar de la ceremonia yagé. Entonces, el yagé, como Oye, le... Señor. muy interesante por todo lo que estás diciendo, porque tengo entendido que en la lengua quechua, sí, el yageo o la ayahuasca significan soga de los espíritus, que Sí, es el despertar a un nuevo conocimiento. Es sí, muy importante porque dice que también a través de eso se encuentra mucha sanidad. Entonces lo que tú llegaste a sentir fue una sanidad de espíritu y de cuerpo, ¿no? Porque claro, te ayudó a valorarte y te ayudó más que todo como dice, a aumentar tu autoestima. es cierto. Eso es lo que te quiero entender eso. Claro, sí, y a ¿Sí? empoderarse de uno mismo y a darse cuenta que uno es un ser maravilloso que hace parte de un universo, de un universo energético, porque todos somos energía, y ahí así como hay Ujú. energía positiva, también hay negativa, entonces uno aprende a cuidarse de alguna manera de eso. Pero es un camino de sabiduría, Sí. es un camino de humildad, es un camino de respeto, porque cuando uno va a una ceremonia de yagé, uno tiene que ir con el respeto a millones de años de sabiduría, de chamanes y de sabedores que tienen la intención bonita de ayudar a curar y de que el mundo sea un lugar mejor. Qué Pero interesante. pues entonces, pero también aprovecho que dentro de este camino Sí. nos hemos venido rodeando. Nosotros somos una comunidad yagé pequeñita, porque eso es algo que hay que tener cuidado, porque uno no puede ir Ujú, a cualquier sitio a tomar ujú, yagé, ujú, como por ahí que hubo un ujú, tiempo que en el Chorro de Quevedo, que en las fincas, No, ya. o estas ceremonias de yagé que son masivas, que simplemente tienen un contexto más económico que ujú. espiritual, donde van 100 200 300 personas. Nosotros somos una comunidad muy pequeña, como les hablaba del Taita Segundo, nosotros cuando hacemos las ceremonias, él viene desde Mocoa, lo traemos, reunimos un grupo de máximo 12 13 personas, él está con nosotros, él está hablando antes de la ceremonia con nosotros para orientar como toda su sabiduría a sanar. Y les decía que entonces nuestra comunidad es bastante pequeña, pero alrededor de ella han llegado personas muy bonitas que han también tenido un camino muy interesante, como es el caso de Majo, que Majo también se acercó a nosotros en un tiempo y ahí empezó a conocer sobre el yagé y que también tiene pues experiencias bonitas que sería chévere que nos las contara. Ay, sí, Ujú. Majo, ¿cómo fue tu primera experiencia? Porque sí, Cuéntanos. sería chévere saber cómo fue todo eso. Claro Sí, que ¿nos sí, puedes pues contar? claro que sí, profe, para eso estamos, para compartir experiencias. Qué chévere. Sí, porque yo tengo entendido Sí, que es una bebida de sabiduría y la bebida de los sabios, ¿no? En los pueblos indígenas. ¿Cómo fue tu Exactamente, hace primera parte de toda experiencia? esa sabiduría indígena. es una Sí. bebida milenaria, lo que dice Helber, esto lleva muchísimo tiempo, muchísimos años como medicina curativa de las Ujú. comunidades indígenas. Entonces, efectivamente, yo inicié mi camino también al conocer a Helber y desde ahí creo que mi vida cambió, un antes, un después, porque me abrió el camino inmensamente, me dio a conocer el verdadero significado del amor propio, de la conexión tan bonita que tenemos, la energía con la que estamos en el universo. Y me parece curioso y qué bonito que Helber menciona lo de la primera experiencia, porque
es verdad, yo no tuve ninguna visión, solamente sentía como una armonía espiritual súper bonita, como una paz, una tranquilidad, la conexión con la madre naturaleza, sentir el abuelo fuego a mí siempre me ha llamado, siempre he estado muy conectada al fuego y eso lo he interiorizado en mí, es como el arraigo familiar que yo tengo, porque fogata significa, pues, hace referencia al hogar, a las alrededor del hogar. A la unión, al calor. Exactamente. A la unión, Sí. al calor del De hogar. hecho, Entonces, de hecho, regálame un segundo, Majo. señor, De hecho, iconográficamente, cuando uno está en una ceremonia de yagé, el fuego está asociado a las visiones con familia. Entonces, cuando yo me acerco al fuego, yo veo o tengo visiones con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Entonces es bastante interesante. Ahora sí sigue, Majo. Perdón, sí, yo quiero, entonces, como soy neófito, cuando ustedes hablan del fuego, ¿quiere decir que hacen una fogata? Sí, sí. Pues ¿Se hace una Está fogata en la presente. ceremonia? Ujú. sí, en el caso de Y Y nosotros. las simbólicamente fogatas por lo significa general eso. se hacen de noche, entonces las ceremonias son de noche. Ujú. Exactamente, lo que pasa Siempre. es que en la Sí. noche la oscuridad y de alguna manera el sitio en el que nosotros nos reunimos o nos hemos reunido desde hace mucho tiempo facilita la visión. Ajá, Entonces, ¿qué pasa cuando uno ok. toma el yagé? El yagé es una bebida amarga que dependiendo la comunidad se da la proporción. Entonces, digamos, yo porque me han contado amigos, los cofanes sirven una bebida un poco pequeña. En el caso de nosotros que tomamos con un taita inga, él nos da un vaso grande, una porción bastante grande y dependiendo del yagé tiene su efecto. Entonces porque hay varios tipos de yagé según lo que nos ha Hay varios enseñado el tipos. taita. Ujú. sí, Entonces está el Ah, yagé ok. tigre o jaguar, está el yagé A eso colibrí, iba, sí. entonces está el yagé Les dan un colibrí, nombre. está el yagé coreguaje, Ujú. está el yagé, el colibrí. Bueno, hay otras que se me escapan en este momento y tienen un propósito distinto. Unos sanar el cuerpo, otros tener visiones. En fin, todos tienen sanar, pero tienen como un sentido distinto. Por eso es bonito este camino, porque cada ceremonia nos muestra algo chévere. Sigue, Majo. algo No, diferente, sí. Totalmente de acuerdo con lo que dice Helber. Yo efectivamente pues ya he tenido la oportunidad de estar en ceremonias también con otro taita que se llama Claudino Pérez. Él es un taita también del Bajo Putumayo, pero es de la comunidad Cofán. Entonces, lo que tú mencionas es totalmente cierto. Entonces, la comunidad Inga, que es el Taitica segundo, es la proporción del vaso y dulce, amargo, yagé potente. Y en los cofanes es andas de una tumita súper pequeñita y ahí también está sí. el brebaje, pero los dos con el mismo sentido, el mismo significado de tener conexión con su yo interior, de poder sanar heridas que uno continuamente va reprimiendo durante el transcurso de su vida, de pronto por miedo a enfrentarse a esos nuevos cambios, porque pues todo en la vida son cambios, ¿no? El tema está Sí. en qué fortaleza nosotros tenemos para recibirlos y cómo los afrontamos. Entonces, lo bonito de esta bebida es que el fuego siempre está, entonces es algo muy familiar, tú nunca vas a estar solo, siempre vas a estar en compañía de otras personas que también tienen como ese mismo propósito, esa intención de humildad, de espiritualidad. Y pues lo bonito del acompañamiento de los taitas, pienso que eso es muy importante porque en un estado de conciencia donde efectivamente tú te sientas muy alterado, donde tengas un miedo muy potente, ahí está el taita con la medicina, con su aceite, la armónica, que es un instrumento hermoso que se utiliza en estas ceremonias, te ayuda a salir como de ese miedo y a enfrentarlo con tranquilidad y al final decir un gracias por vivir nuevamente, por estar aquí presente, por una nueva oportunidad, por las visiones, los aprendizajes, creo que es algo muy, muy, muy significativo. Y es algo que de verdad se siente, se vive. No es de pronto que la fe, o sea, siempre nosotros tenemos que estar pegados a la fe, ¿no? Porque pues la fe, ahí sí como dicen, mueve montañas. Entonces, esa conexión con la medicina despierta tu fe y la creencia profunda, por lo menos en creer en ti mismo, en el potencial que eres como humano y dejar de
fijarse tanto en el tema de lo externo y más interiorizar, empezar a alimentar el alma, el ser. Me parece que es algo muy bonito. A mí me encanta y lo agradezco. Creo que muchísimo. Y profe, de pronto un apunte, creo que algo que dice Majo cabe también pues para las personas que nunca han tomado yagé, qué efectos físicos genera en el momento que se toma. A eso iba. Estamos conectados, profe. ¿Sí? Fisiológico. Digo, ¿tiene algún efecto? Por ejemplo, que he escuchado que hay personas que les da por vomitar. Claro. Que sienten esa forma de trasbocar y que sacar todo lo que tienen en su interior. El yagé ¿Les ha ocurrido? Por ejemplo, Julie, ¿tiene alguna experiencia con eso? Claro que sí. Bueno, pues digamos, mi única experiencia pues ha sido esa. En realidad solamente he tenido la oportunidad de hacerlo una vez, pero al igual que Helber y Majo ha sido una experiencia única. Es una experiencia ante la sabiduría. Pues bueno, ya entrándonos un poco, bueno, antes quería como comentar algo relacionado a lo que decía Majo. Ese acompañamiento que brinda el Taita es vital, y también como recomendación cuando las personas pues quieran hacerlo, quieran tener o vivir esta experiencia, esté bajo la compañía de un Taita, una persona que en realidad sea experta en el tema, porque leí hace poco que los casos donde han ocurrido pues tragedias o se han dado cosas pues negativas ha sido precisamente eso, por la poca experiencia del Taita o porque no contaron con un acompañamiento. Entonces eso también es algo muy importante antes de tomar la decisión de hacerlo. Ya contándoles pues un poco sobre mi experiencia, pues también lo conocí gracias a Helber, a mis cuñadas que también hacen parte de esa pequeña comunidad, como lo dice Helber, mi cuñada Claudia, Diana, que fueron pues finalmente las que me motivaron a hacerlo. Debo reconocerlo que sí lo hice con bastante miedo, miedo a lo que iba a experimentar. Soy como una persona que siempre quiere como tener como el control de todo, entonces me daba miedo exponerme a esa experiencia que no sabía que iba a pasar. Entonces sí, en realidad fue bastante susto, creo que estuve como muy prevenida a dejarme llevar y por eso de pronto no fue como la experiencia que quería, pero de igual manera fue demasiada sabiduría la que pude adquirir en esa primera experiencia. Esa conexión, como lo dicen, con uno mismo. Algo también particular es que bueno, la recomendación que me daban ellos, que eran pues los que ya tenían como la experiencia en el tema, era esa intención, pensar siempre, bueno, poner eso que quería saber, que quería mejorar. Y en mi caso, todo lo que yo llevaba, no sé por qué no fue lo que finalmente viví o logré sentir, sino fue algo totalmente contrario, y ahí pude comprobar que esto no es solamente un tema alucinógeno que te lleva pues a vivir experiencias como lo podría ser cualquier droga, porque sí siento que llegó a lo que yo necesitaba. O sea, aquella intención que yo llevaba ese día me dijo como que no, eso no es lo que tú necesitas en este momento y necesitas es revisar estos aspectos. Y sí, en realidad a nivel personal pude evidenciar muchas cosas. A nivel familiar, obviamente conflictos que uno siempre genera, conflictos con uno mismo, temas obviamente ya muy personales que son de cada experiencia, propios pues de lo que vive cada uno de nosotros, pero sí fue como eso, como esa conexión, algo muy bonito para resaltar, es que mi papá falleció ya hace alrededor de 16 años, y siempre ha estado como esa conexión con él, a pesar de que no esté pues en cuerpo, siempre vive pues en mi corazón. Y algo que me sucedió con Helber precisamente es que yo tenía miedo y le tomé la mano a Helber y sentía que Helber era mi papá. O sea, pero era la conexión total, o sea, era la mano de mi papá, era sentirlo totalmente, y fue retomar como esa experiencia, o remitirme al pasado y sentir como que en realidad estaba con él, y fue como esa sensación de tranquilidad, y eso me sirvió bastante. Algo también pude ver a mi hija grande, como está tal vez ahorita. Yo fui yo creería que ya unos casi 4 o 5 años, y pues veía a mi hija así grandota, tal cual como estaba ahorita, entonces pues también fue como una conexión bien bonita ahí en la experiencia, y eso fue pues básicamente lo que viví. Sí, bueno, claro. yo lo que estoy escuchando a los tres me asombra, porque hablan muy, muy positivamente, ¿sí? De lo que es el ayahuasca o el yagé. Y con la experiencia que tú estás contando,
acerca de sentir a tu padre, de ver a tu niña crecida ya grande, pues me parece increíble todo lo que ustedes han vivido en ese aspecto. Majo, ¿también tiene alguna experiencia significativa en cuanto, por ejemplo, a como lo que acaba de contar Julie? ¿Alguna experiencia así que te haya marcado en algún momento determinado cuando hayas tomado el yagé que te digo, oh, Dios, qué experiencia tan tremenda? Sí, pues yo creo, profe, que más experiencia es que han seguido llegando diferentes cosas a mi vida relacionadas con el tema ancestral. Por ejemplo, pues cuando empecé a estudiar psicología, nunca me imaginé que fuera a conocer a un profesor que dictaba social comunitaria y que por medio de él empecé a conocer también las comunidades muiscas y la relación que tienen como tal con la medicina, con la hoja de coca, con el rapé. Entonces, más que todo es, en cuanto a experiencias, sí de pronto me he visualizado, pero más hacia mi futuro, hacia mi realización personal, y es algo muy gratificante. Algo que de pronto me marcó, que hace poco hablaba con Julie, con Helber, es que en un momento, en una de esas visiones, me vi que yo moría. Pero pues no, iba en un carro y iba con alguien y como que me decían, no, está muerta, y yo sabía que era yo, pero yo como que decía, como así, que a los 35 años me iba a morir, y yo, pero, o sea, no entiendo. Entonces como que yo narrándole esto a Julia Helbert decía, de pronto es algo que voy a tener a los 35 años, que va a ser como un antes y un después, algo significativo que hace para mí, o fue algo que no había dejado ir y que definitivamente en esa limpieza, en ese proceso ya lo logré superar y lo liberé y lo dejé trascender hacia otros lugares. Entonces creo que eso es lo que más me ha marcado, pero visualizarme así como con familia, no, siempre me he visto muy tranquila, muy feliz, como siempre he tratado de llevar mi vida así súper sonriente. Y vuelvo al tema con la familia. Yo soy una persona de verdad que estoy muy arraigada a la familia y siempre me he visto con mis hermanos, con mi familia, con mis sobrinos, en lugares así súper bonitos, de naturaleza, todo verde, como de humildad, de agradecimiento. Es más como esto, profe, pero pues por medio de este camino que he tomado he conocido otras formas también de medicina, como lo es lo que les mencionaba, el rape, la coca. También poder entender el algodón que se usa desde la comunidad Kogi también para sembrar los propósitos que tenemos directamente en la tierra. Entonces son cosas como muy bonitas y que yo he agradecido muchísimo. Yo también le agradezco pues como a la vida y al camino que me haya puesto en este sendero, porque para mí personalmente sí me ha generado una tranquilidad y estabilidad emocional súper bonita, muy armónica, que las preocupaciones como que llegan, pero esa misma determinación que se tiene, esa creencia en la fortaleza que tenemos para nosotros sanarnos, es algo muy bonito y que te direcciona y no te deja como cumbambiar. Sí, es interesante. Bueno, yo quiero saber, por ejemplo, Elber, ¿tú recomendarías entonces, porque tienes más experiencia, tú recomendarías el yagé o el ayahuasca? Bueno, a las personas que se acerquen, que lo conozcan, ¿lo recomendarías? Claro, por ejemplo, yo también me valgo mucho, como les decía desde el comienzo, desde mi experiencia personal, y creo que dentro de esta experiencia uno de los pilares más importantes, no solamente en lo espiritual, sino en mi vida cotidiana, y que se convirtió como en columna vertebral y que inició a raíz de una ceremonia yagé, fue el haber conocido a Diana, mi esposa. Creo que eso fue el regalo más bello que tenía el universo para mí. Ella se convirtió, respetando la individualidad de cada uno, pero se convirtió en ese complemento, en esa persona que está ahí, que apoya, pero que está mucho más allá del plano físico, como que encontramos nuestro camino, que vamos construyendo. Una conexión espiritual. Pero es muy fuerte, profe, es que es algo que no se puede expresar fácilmente con palabras. Es difícil porque nosotros lo hemos hablado en esta época de pandemia, que muchas parejas terminaron
por las dinámicas de vida y por el encierro, pero nosotros nunca nos aburrimos de estar juntos, sin decir que no hemos tenido inconvenientes. Pero sí ha habido esos espacios bonitos de conocernos mucho más, de encontrarnos mucho más. Entonces, la respuesta a algo muy difícil que yo tenía cuando inicié el viaje, que era los problemas de autoestima, se resolvieron completamente cuando conocí a Diana y cuando inició toda mi relación con Diana, cuando formamos una familia, cuando tuvimos a nuestra hija. Y sí lo recomendaría, pero teniendo en cuenta algo muy importante, y es que la función principal del viaje es enfrentar nuestros miedos y encontrar algo que está en las búsquedas de todo ser humano para ser feliz, y es estar tranquilos. Porque muchas veces, obviamente, uno con la angustia del día a día, uno va pidiendo trabajo o pidiendo desbloqueos, pero si uno no está tranquilo, no hay nada que se pueda disfrutar. Entonces, hay bloqueos. Exactamente. Venga, tengo una otra pregunta. Cualquier persona tenga cualquier enfermedad, sean diabéticos o que tengan un cáncer grave, ¿pueden llegar a buscar o tomar el yagé? Dependiendo, profe, el nivel de complejidad de la enfermedad. Hablando de problemas cardíacos, si los problemas cardíacos son muy fuertes, no es muy recomendable porque, como decía Julie y Majo, algo a lo que uno se enfrenta es al miedo. Y es un miedo parecido al terror, profe. O sea, es más fácil que un avión de reversa en el aire a que uno omita, a que salgas de ahí, a que uno omita la responsabilidad. Yo le decía a Herbert, no, ya no quiero. A que uno omita la responsabilidad de ver lo que tiene que ver en una ceremonia de yagé. El yagé el yagé dentro de las plantas medicinales o plantas sagradas es el rey de las plantas, es una de las más importantes dentro de todas las comunidades indígenas. Y el yagé, uno como ser humano tiene un mecanismo de defensa muy grande que es el subconsciente, y el subconsciente nosotros lo hemos enseñado y acostumbrado más para ocultar eso que nos hace daño que para enfrentarlo. Entonces empieza una lucha entre el yagé, las visiones y el subconsciente. Entonces uno quiere dejar de ver eso que tiene que ver para resolverlo, intentar mirar para otro lado, pero como es sabiduría ancestral, lo vuelve y lo acomoda ahí hasta que uno no resuelva, no lo saca. Y eso que pasa, terror. Y hay unos miedos que son bastante tan banales, profe, que uno ve, porque pues obviamente cuando uno ya tiene una experiencia, uno ya no toma primero, sino uno se encarga de ayudarle al taita a cuidar a las personas. Cuando uno dice ayudar al taita es que no se golpeen, porque hay personas que se golpean o que comienzan a meter las manos del desespero, a rasgar o a caminar desesperados. Entonces uno está pendiente de que no se lastimen, de que estén tranquilos, pero de que vivan lo que tienen que vivir. Una recomendación cuando uno toma yagé es intentar en la medida de lo posible quedarse calladito, porque también un mecanismo de defensa es uno intentar preguntarle al de al lado o hacerle la conversación para romper la concentración. Entonces uno tiene que estar ahí quietico, concentrado en lo suyo, y ya cuando uno en su proceso. Exactamente, y cuando ya uno va aprendiendo. Señor. En estas experiencias, cuando se toma el yagé, ¿cómo se puede decir? El estado emocional en ese momento de lo que han tomado, les dura es una toma de horas o de unos minutos. ¿Cuánto es cómo dice, lo que sienten en ese momento? Eso depende mucho de la preparación de la persona y del organismo de la persona. Cuando una persona, digamos, tiene unos hábitos alimenticios bastante malos, el yagé le da durito, porque es que el yagé también corrige hábitos. Pues si uno quiere... bueno, entonces quiere decir que para ir a una ceremonia tiene que tener una preparación antes. Claro, profe. Lo que se recomienda es tener una dieta blanda, fruticas, calditos, nada de grasas. Con eso el yagé le va a generar bastante hidratación, le va a generar un efecto mucho más rápido, pero no quiere decir que no lo vaya a llevar a uno donde uno tiene que ir, sino que va a haber una resistencia menor. Tampoco se recomienda tener relaciones sexuales por lo menos una semana antes de la ceremonia. Para algunas comunidades indígenas, las mujeres que están en el periodo menstrual o en la luna no pueden ir
que no es el caso de nuestra comunidad, porque el Taita sí ha dado yagé a mujeres en el periodo. Lo que sucede es que la energía de ellas es muy grande en ese momento, muy grande, entonces nadie se les puede acercar. Ellas se hacen en el caso de la ceremonia del Taita En segundo otro espacio. en otro espacio un poquito alejado, bajo Y la mujeres en supervisión. embarazo. Y mujeres en embarazo. Sí, tampoco es muy Tampoco. recomendable también, pero en la comunidad de nosotros han habido niños de 6 7 años que han tomado el yagé, y hoy por hoy que ya están bastante grandes, 17 18 años, son unas lumbreras, son chinos repilos, Y es profe. O hermoso, sea, eso es lo más bello. Ver ¿Pueden a ir los niños niños también también en a el la camino. ceremonia? Es que la ¿A las ceremonia, ceremonias Sí. pueden ir niños? Sí. claro. Oh, yo pensé que era solamente para adultos. No, profe, lo que pasa es que la ceremonia yagé en los pueblos ancestrales, que es donde uno debería ir realmente a tomar el yagé a las poblaciones Sí. indígenas, Mm. allá se toma en comunidad. Así como se resuelven problemas personales, también entre comunidad y entre tejidos social se resuelven los problemas de la comunidad. Entonces es un proceso colectivo que sirve para resolver procesos individuales. Pero entonces, para responder a la pregunta que me hacía el profe, obviamente lo recomiendo. Se recomienda ir a romper el prejuicio, porque hay mucho más prejuicio frente a la medicina del yagé, y sentir esta experiencia que es bastante trascendental. Yo creo que sí, como decía Majo y Julie, hay un antes y un después de una ceremonia. Es bastante eh, el cambio que se ve, la perspectiva de la vida cambia mucho, uno se vuelve Uy, total. uno se vuelve más consciente de sus actos, profe. Si yo la embarro es porque decidí embarrarla y asumo la consecuencia de embarrarla, pero ya no lo hago simplemente porque quise actuar de esa manera sin pensar en consecuencias. Ya uno es un poquito más consciente de lo que hace, pero obviamente la idea no es tomar la decisión de embarrarla, sino de intentar no hacerle daño al otro, intentar estar uno tranquilo, entregarse a Ya, lo que se debe, que es el núcleo, que es la familia, que es el origen. Elber, ya que tú hablas de eso, por ejemplo, en el yagé o en las ceremonias de yagé pueden llegar cualquier tipo de personas, de cualquier religión, musulmanes, judíos, cristianos, católicos. Las puertas son abiertas para todas las creencias. Claro, sí, como les decía hace un rato, la idea es que vayan a romper el prejuicio, las puertas están abiertas y es tan bonito porque nosotros aprendemos de todos. O sea, aquí no Sí. hay palabra escrita sobre roca, para nada. Nosotros somos abiertos a escuchar cada filosofía, cada creencia y de ahí aprender, aprender. De pronto, yo porque creo tanto en el yagé y lo hablo como de una manera tan visceral, es porque yo siempre dentro de la religión cristiana que anduve un tiempo cuando estudié en el Colombo Sueco y la católica, que es la religión de mi familia, escuchaba hablar mucho de los milagros, pero yo solamente escuché hablar de los milagros, pero nunca los vi así vivencialmente. Y entonces dentro de esos milagros yo vi cómo curaron personas con cáncer, cómo se hace psicoterapia para salir de adicciones tan grandes a la heroína con yagé. Eh, Sí, lo he escuchado. Muy más puntualmente el caso de una compañera de trabajo que tuve hace un tiempo, cuyo diagnóstico era que tenían que sacarle la matriz porque de ninguna manera podría llegar a tener hijos, de ninguna manera. Y ella habló conmigo un mes antes de que le hicieran este procedimiento quirúrgico, y yo hablé con el Taita Segundo y él me dijo, dígale que no se la practique y que nos vemos en un mes en una ceremonia. Fueron a la ceremonia, Otra, otra pregunta, señor. antes de que tú con la historia que está muy interesante. Cuando tú hablas de esto de la sanación y de los milagros, por ejemplo, ¿cada cuánto se está yendo a una ceremonia o cada cuánto es permitido? O eso tiene un límite de que se reúnen como las iglesias católicas o cristianas que son cada semana o cada día van a la iglesia o ¿cómo es el ritual? ¿Cada cuánto se va a una ceremonia y cómo ella llegó a curarse cuando tú le hablaste al Taita? Bueno, no es una, Sí, de pronto es que aclarar que no es una religión, entonces no hay cultos establecidos. Nosotros ok, no intentábamos reunirnos cada 2 veces antes de la pandemia,
pero cuando no se podía por cuestiones económicas, porque obviamente Cada 2 meses. sí, Ok. cada 2 meses lo intentábamos hacer, pero cuando no se podía cada 3 o cuando hubiese la posibilidad, cuando también se concretara un grupo mínimo de 10 personas para que valga la pena el viaje del Taita Segundo desde Mocoa hasta Bogotá y Ok, muy brindarle bien. todas las condiciones que él necesita, porque de todas maneras él es un campesino que vive de ello. Su sabiduría Sí, pues que le pagábamos por ceremonia, que es un precio más simbólico que económico. otra cosa. Y entonces no es que haya que ritual de yagé cada 2 meses o si no pierde la bendición, no, no, para nada. Es, Ok. es más Bueno, que... De hecho, Helber, ahora que el profe menciona esa periodicidad en que se debe tomar, leía también algo que los taitas se forman desde muy pequeños, ¿no? O sea, desde niños ellos están tomando la medicina constantemente y ya de adultos también incluso tienen que tomarlo más seguido. Mm, sí, claro. La preparación para ser taita es bastante Ujú. rigurosa y muy fuerte. pero Toda Sí, la bueno, por Ellos, vida. supuesto. ellos, me salí un poquito del contexto, que no te dejé terminar lo de la historia de la mujer, la amiga Mm, tuya que le iban a extraer de la matriz. ¿Cómo terminó todo eso, Ah, Elmer? ok, profe. Pues resulta que ella asistió con su pareja. Ella tenía varios temores, realmente. Uno era más que Ajá. no poder tener hijos, es que su pareja la dejara. Ese era el temor más grande que ella tenía. suele pasar. Oh, ok, con Pero inseguridad. entonces ahí hay algo que esta Me es da como, la soledad. que es la moraleja de la historia, profe y compañeras, es que dentro de la indagación que hace el Taita de esto, eh, eh, hubo una historia de maltrato por parte del padre hacia esta familia. Entonces, como que el Oh, subconsciente, una manera de protegerse a ese maltrato es como afectar como el sistema reproductor para que no tuviese más hijos y de alguna manera simbólicamente así no permitir que el maltrato trascendiera. Eso fue algo que se descubrió a través de las Continúe. ceremonias y Como un tuvo, mecanismo de defensa, exactamente, y súper. tuvo que curar ese daño psicológico que dejó el maltrato físico de un padre para llegar a tener hijos. Y ya tuvo hijos. ay, qué Entonces, bueno. no solamente es Magnífico. que detrás de cada persona hay un mundo, hay una historia bastante grande y que hoy por hoy le puede estar generando daños. No solamente Sí, psicológicos, sino físicos, emocionales. Entonces, el viaje no solamente se remonta al mal físico o al mal psicológico del momento, sino va un poco más atrás. Como decía Y Julie, Atrás. la posibilidad de, esa conexión que genera. sí, la posibilidad de encontrarse, de hablar con un papá fallecido. Yo también tuve la posibilidad, yo me crié con mis abuelos, ellos habían fallecido ya hace mucho tiempo y mucho tiempo después hablé con mi abuela, con mi mami y con mi abuelo, los sentí, los olí, Mm, los escuché, Eso es lo sentí mejor. cómo me abrazó, porque yo estaba en un Ujú. momento bastante coyuntural y es que yo me gozaba mi rol de padre como yo creo que como cualquier otra persona no lo ha hecho, siento yo, y me he gozado a mi hija mucho, pero una de mis preocupaciones bastante grandes era cómo yo quería ser el mejor papá del mundo, cómo lo iba a hacer si no tenía experiencia. Entonces ahí vi muchas cosas bonitas con el yagé. No me enseñó, pero sí me mostró cómo gozarme cada instante. Demuestra. Entonces yo creo que por eso yo hablaba que uno de los ejes importantes en mi vida es mi esposa Diana, porque sobre su experiencia. Cada uno que pues diga algo bien de lo que sintieron, de lo que vivieron. ¿Quién quiere empezar? ¿Majo o Julie? Ya que ya Yo, habló un profe, poco. si Como quieras. quieres. Dale, Majo, Dale, cuéntanos. Majo. No, pues creo que desde mi narrativa los he tratado de enamorar de esta hermosa medicina, recomendadísima, sí, para todo aquel que quiera encontrar otro sentido de vida, muy recomendado, pero pues siempre haciéndolo de la mano de un taita, en un espacio donde pueda tener contacto con la naturaleza, no en salones comunales, no en casa, sino en un lugar donde tengas tu espacio para estar con los elementales, para poderse encontrar con los abuelos espirituales y pues de la compañía del taita siempre para que tenga su sanación y también consejo, porque bien o mal después de cada experiencia el taitica te ayuda
¿cómo se dice eso? A Comprender. focalizar mejor, A comprender y focalizar y ayudar. comprender mejor lo que sentiste, sí. Entonces, súper ven, recomendadísimo. tú acabas de decir algo Señor. que no había caído en cuenta. Todas las ceremonias se hacen afuera de la ciudad, como en el campo, porque dice Mao que no en un centro, en un salón comunal, ni nada de eso, ni en una casa. Siempre se hacen las ceremonias afuera, en el campo. Cuando hablan de fogatas y todo eso, quiere decir que en un predio amplio, Sí, claro. ¿sí? Preferiblemente en un lugar donde puedan estar en contacto con la naturaleza. Fluir la energía también, ¿no? Oh, qué chévere. Exactamente. Mira, Es importante que haya agua. Entonces, donde nosotros tomamos está el embalse del Que estén Tominé. los elementales. Exactamente, Ajá. y es un espacio Oh. abierto. Dentro del ritual, el taita delimita el espacio. Él tiene dentro de la iconografía algunos elementos que es la guaira o la palma de viento, la corona de plumas, Las plumitas, los collares ay, de sí. protección que generan sonidos, la armónica. Entonces, no solamente es ir a tomar, sino que hay una serie de. Por eso es que Julie decía algo importante frente al Preparación. yaje, y es que uno no puede ir a cualquier sitio. Cuando uno va donde una persona que no tiene el conocimiento, lo más suave que le puede suceder es que quede inconsciente. Lo segundo es que quede loco. Y lo tercero es que se muera. Ujú. Entonces, Profe, Oh. es es donde algo que hay que sale, tener es donde cuidado. sale lo de que tuvo un mal viaje. Exactamente. ¿Por Sí, qué que tú- no un sí. acompañamiento para ese sentir? Como sucedió hace unos Sí, años. una historia, Elber, tú yo no sé, Yuli, Majo, que hace unos 3 4 años llegó un suizo, creo que era suizo o austriaco, un europeo, Un extranjero, y, sí. y se fue al Putumayo y Ujú. parece que tomó demasiado y el tipo quedó primero como esquizofrénico, como loco y después murió. Ujú. Eso fue un escándalo. Claro. O otro. Entonces fue porque no se supo, Sí. no supo tomarlo o no supo la Claro. persona que lo llevaba Sí, No claro. asesorar, tenía de ¿no? pronto la experiencia también Es o la que- guía de un taita experto Exactamente. Hay en el muchas tema. personas irresponsables que se valen de esto para ganar dinero. Entonces hay que Ujú. tener cuidado Para sí, porque hubo otro para caso economizar. bastante sonado en Bogotá, y es que en un apartamento, no sé qué piso, pero uno se sintió pájaro y salió a volar por la ventana y se mató. Ujú, claro. Entonces, casos Ah, así, creo que sí. casos así Por hay. eso es importante el espacio abierto, Exactamente. Casos así hay con la muchos, seguridad. y lo más importante, Sí, hay bastantes. lo más recomendado es si uno no conoce un taita y de verdad tiene la Ujú. certeza de que es de una comunidad indígena reconocido y mucho mayor, avalado por el Ministerio de Cultura para que pueda prestar estas prácticas de medicina ancestral, no hacerlo, porque ellos están avalados por el Ministerio de Cultura. Si no está avalado, ellos tienen hasta un certificado del Ministerio de Cultura para poder hacer estas prácticas. Entonces eso es algo importante de tener en cuenta, porque es una práctica Tener que en cuenta. constitucionalmente está protegida y se permite que se haga. Entonces, creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo a comparación, bueno, pero me gustaría que Julie respondiera a la pregunta, o no sé si Majo ya terminó. No, ya. Sí, ya vamos a Yo ya terminar. terminé. Listo. Bueno, sí. Bueno, otra de las cosas que de Vamos a pronto terminar quería aquí, agregar, Dale, Julie. listo. Bueno, otra de las cosas Julie, que quería cuéntanos. pues agregar, ya para finalizar con este tema, es que nosotros como seres humanos también tenemos muchos egos que a veces no nos permiten avanzar. Y creo que algo que también nos ayuda el yaje es a enfrentarnos a esos egos, ¿no? Comúnmente nosotros siempre estamos alimentando esos, eres especialista en hacer eso. Entonces siento que eso es algo que también nos ayuda, ¿no? Como a bajarle un poquito y a ver que somos seres humanos, que tenemos que mejorar también en ese aspecto. Lo recomendaría, claro que sí, obviamente como dicen mis compañeros, con todas las precauciones que se deben tener del caso, con personas que cuenten con esa idoneidad, que puedan llevar un proceso que sea adecuado y que no haya ningún riesgo. Ya desde el ejercicio de mi profesión pude comprobar que no es
no genera efecto, pues sí, obviamente hay un efecto alucinógeno porque nos hace que pues digamos que generar las visiones y demás, pero no es adictivo. Algo que veía era eso. Si fuera ese mismo efecto que generan las drogas, generaría adicción, y en el caso del yagé pues no genera ese tipo de adicciones en el ser humano. Okay. Entonces sí lo recomiendo, pienso que es una terapia, o sea, lo que tú tendrías que hacer con un paciente en un año, siento que en 1 o 2 sesiones de la toma de yagé podrías liberar mucho más que en un montón de sesiones con el psicólogo, con el psiquiatra, porque sí nos enfrenta bastante a todos esos miedos, y sí, pues totalmente recomendado. Eso es lo que puedo decirles. Bueno, muy chévere todas las experiencias que ustedes han vivido. Yo lo poco que conozco y sé de la ayahuasca es que, por ejemplo, el gobierno peruano lo declaró prácticamente como un patrimonio cultural de la nación, e inclusive lo agregaron a su enmienda en el 2º artículo de la Constitución peruana. Imagínate, eso quiere decir que le dan un aval de medicinal muy positivo y muy bueno para las comunidades. Chicos, de verdad que hace muy interesante el tema en el día de hoy acerca de las experiencias de que cada uno de ustedes vivieron con el ayahuasca. Pues entonces invitar a todas las personas que no tengan miedo y que se acerquen a una planta tan pues tradicional en todos los sentidos. Y la experiencia de Elber, pues magnífica, de María José también y de Julie. ¿Alguna otra palabra ya para concluir todo este tema, chicos? A mí sí me gustaría cerrar con algo, profe, y es que yo realmente nunca lo he recomendado el yagé, pero sí sé que el yagé le llega a la persona que tiene que vivirlo. El yagé que llama. Y en el momento adecuado. Llega en ese momento. Uno siente y uno se encuentra con la persona que lo guía y lo orienta para llevar al yagé. Más que recomendarlo, el yagé llega a la vida de cada quien sin necesidad de estarle diciendo y sin necesidad de buscarlo. Excelente. Sí. Muy bueno. María José, una última palabra para concluir ya nuestro tema del día de hoy. Pues agradecerles a todos por estar en este espacio y por compartir las experiencias tan bonitas que hemos tenido, y pues por estar en este camino de la espiritualidad. Es algo muy bonito que pocos se atreven a vivirlo, ¿no? Entonces, sí. Gracias, de verdad. Excelente, chicos. Julie, una última palabra. ¿Qué nos quieres decir? Ya para concluir todo esto. Nada, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a las personas que nos estuvieron acompañando en esta noche, y pues nada, nos vemos el otro martes con un nuevo tema. Sí, aquí los espero. Feliz noche para todos. Claro Gracias. Que sí. Bueno, una feliz noche a todos, y no se olviden que los esperamos en Radio Enlace Urbano, nuestros correos electrónicos @gmail.com